Bienvenidos al primer podcast donde decimos la verdad de Dios sin hablar de religión. ¿Qué onda, chavos? Andamos ya de vuelta con el episodio 42 de la temporada 2. Va a estar en corto esto. Va a ser el pingüino, la máquina y monstruos. Estamos. Yo soy Antonio Vidal, de mi lado. Yo soy Clau. Ah, buena Clau, excelente Clau. Pues vamos a darle, iniciemos el pingüino. Es una serie que está en Max, hasta ahorita, hasta el día de hoy van 4 episodios y es de 2024. Y pues nos comentan un poquito más acerca de dónde viene el pingüino. Esto pues igual de Batman, ahí en Ciudad Gótica. Y pues es un vato que está, ¿cómo decirlo? Que trabaja para la mafia italiana. Y pues empiezan a haber cambios dentro de la mafia italiana. Y pues él, con un poco de astucia, y como siempre lo ha hecho, pues empieza a hacer de las suyas. La bronca está en cuanto su temperamento lo saca de control. Y pues acaba con el que venía siendo como el heredero de la mafia italiana. Ahí en Ciudad Gótica. Así es. ¿Cómo la viste, Clau? Pues difícil, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque siento que vuelvo a lo mismo que hemos hablado de cuando vemos películas de Marvel y películas así. Siento que es de esas cosas que tienes que saber, o sea, tener un contexto de dónde viene, como que quién es, a quién representa, cuál es como la historia previa a. Y a ver, yo, o sea, obvio sí ubico Batman, pero no es que sea yo conocedora al 100%. Claro. O sea... Y menos de los villanos, ¿no? Menos de los villanos, exacto. O sea, sí he visto una que otra película. Y a ver, evidentemente cuando la vi como que, o sea, también investigué como un poco en internet de que qué rollo, porque como que no la agarraba, o sea... Yo decía a ver, ¿qué chingados es esto? Me sonaba, pues, de que sí hablan de que... El pingüino, a huevo, Marinela. No, ¿sabes qué pensé? Yo dije un documental que de los pingüinos de allá de Argentina, una cosa así, y de repente lo abro, o sea, bueno, lo pongo y yo... What the fuck, esto no fue de lo que yo esperaba. Y empiezan de que hablar y así, obviamente pues sí, que decían de que Ciudad Gótica y no sé qué, pues claro, o sea, lo relacionaba. Pero yo decía de que, bro, ahorita va a salir de que Batman en su batimóvil, sí, claro. Algo así. Un poco más de acción, Ajá, o sea... algo que le diera sentido a la historia. Como que yo no entendía qué estaba pasando, ni quién era el pingüino, ni en qué momento salía aquel... O sea, pues no, como que me costó. Pero... Bueno, si eres como yo, que no tienes idea ni contexto de ese tipo de historias y no lo sigues al 100%, pues te va a costar un poco más de trabajo. No se esperen un documental, no es un documental. No salen pingüinos. Bienvenidos a la Patagonia. En ningún momento. Él es el pingüino real. Te lo juro. No, yo dije, ahorita va a salir de que el rey de las olas. Sí, el pingüino ajá, de que con el ajá. Y pues no, nunca sale, nunca. Entonces no lo esperen, pero sí se le entiende. O sea, ya que llevan un buen ratito, o sea, ya que sí tienes que aventar como episodio y medio o 2 episodios, si eres como yo que no tienes tanto contexto para como entenderle bien al rollo. Pues esa fue mi experiencia. No, o sea, no puedo decir como, pues que me costó trabajo, entonces como que al principio no la agarraba y luego como que me aburrí, luego como que dije, ya denme más contexto, y luego como que me puse a investigar en internet, pues para saber si me daba como un pre o algo así para que me atrapara un poco más la historia. Entonces me costó trabajo, pero eso no quiere decir que, o sea, que esté mala ni nada. Simplemente que pues yo estoy mensa para esas cosas. No, simplemente no es lo tuyo, ¿no? No, pues no, o sea, no tengo el conocimiento, y pues cuesta trabajo. Pero ya que ves 2 episodios y que le agarras la onda y que más o menos le entiendes, como que la puedes ver sin tener todo el contexto. O sea, puedes entender la historia de la serie. Además que están dando justamente la visión del personaje, pues del que nosotros conocemos como el villano, ¿no? Sí. Y de dónde viene, del por qué. Entonces, pues sí, de cierta manera está como el inicio del personaje, pero... Sí, obviamente, pues uno que ya trae como un poquito de historia, de que, sí, el pingüino es uno de los villanos, ahí en Gótica es esto. No, yo sí no. Entonces, sí, a mí sí fue de mi agrado. Yo no soy fan de DC, soy más Marvel, pero
Pero sí, pues obvio. Yo ni sabía que era DC. Pero sí, está buena, está buena. La neta es que sí me gustó como ver esa parte justamente de dónde viene el personaje, de cómo empieza como a irse hacia arriba. Y yo veo ahorita en los primeros episodios, pues no viene ya la parte de Batman. No sé, no creo que incluyan a alguien, porque pues realmente es como el Pingüino, es él. Pero supongo que tarde o temprano sí te habrá mención de Batman, o porque empieza ya como ese choque después de que se forme el personaje como tal, ¿no? Porque Sí. apenas se está formando, empieza a ser como pues su imperio de cierta manera, ¿no? Empieza a formarse, pues sí, su relajito. Sí, justo por eso siento que sí le puedes entender sin tener todo el contexto, porque habla justo, o sea, desde el inicio de la historia, ¿no? Trae ya de que la historia formada y empieza. Ajá. Entonces siento que por eso sí la puedes ver y le puedes entender después de 2 episodios. Pero bien, va bien, sí me ha agradado. Digo, sí, obviamente puntos de vista diferentes, y de eso se trata, obviamente. Pero va, la neta es que sí, chéquenla, está ahí en Max. Les digo, van hasta ahorita 4 episodios. Sí son largos, 56 minutos, el más largo hasta ahorita va 1 hora 7. La neta es que sí son larguillos. En ciertos momentos, no todos, se siente un tanto pesado, como que hay escenas o partes donde dices, ya, güey, ese es mamón, ¿no? Sí. Pero en sí, por lo menos para mí, que sí me gusta, no soy fan, pero sí me gusta, se me han hecho rápidos y sí, interesantes realmente cómo viene, ¿no? Hasta cómo camina, dije, ay, no mames, porque justo de ahí viene lo que es el pingüino, ¿no? Sí, camina como pingüino. Y ya No sale un pingüino. cuando sale en una escena, pues justamente su pie, dije, ¡ah, la madre!, ¿no? Entonces es como, ¿por qué chico está así? No sé, te empiezas a crear como preguntas, o al menos así soy yo, y pues sí es como, vamos a seguir viendo. Sí, está interesante. A ver, a mí sí se me hizo larguito, no se me fue rápido, la neta, pero siento que es por eso que ya expliqué. Pero sí está interesante, o sea, sí te va atrapando la historia. Sí, aunque claro. No tengas el contexto. Pues hasta ahorita, híjole, daré una calificación, daré mi calificación. Difícil. Sí, es complicado y más porque pues nosotros, van hasta ahorita 4, pues yo vi 3, o sea. Yo vi 2. Sí, entonces no es de que tengas algo, y obviamente como son largos y se ve que va para largo todavía por lo menos unos 10, fácil, pues sí es complicado como dar una calificación, pero la voy a dar porque es mi humilde opinión de todos modos. Y me vale. Y me vale. Y soporten a huevo. Y hasta ahorita la voy a dejar en un 4. Sí, yo también. Supongo que va a salir algo más interesante, porque apenas va al inicio de la historia, y a fuerza de tener un clímax, no como joven cada episodio, pero en la historia debe llegar algo más fuerte, y por eso es que hasta ahorita un 4, pero supongo que va a subir un poquito más. Ojalá que sí. Esperemos. Y si no, pues no pasa nada. Bien, pues vamos a la que sigue. Esta es La Máquina. Está ahí en Disney Plus. Es una serie. Son 10 episodios. No. Son 6 episodios. El más pequeño es de 37, el más largo es de 52. Y es de este año 2024. Está el señor Gael García y Diego Luna. E Isa González. Isa González también. Híjole, sí, cuando hay una escena donde están en un bar cantando, y dije, tenía que ser sí o sí. A decir, ya se habían tardado. Pero bueno, iniciemos. La Máquina. ¿Qué te pareció, Miquel? Bien, pues contexto. Es un boxeador. Prácticamente, o sea, en los primeros minutos de la serie va a entrar una pelea en la cual pierde, lo noquean en el primer round. Y entonces, pues tiene obviamente como a su equipo, el que como que le consigue las peleas y todo. Obviamente es un boxeador bastante reconocido, tiene renombre, mucho dinero por ende. Y pierde la pelea, él como que ya se da por chavo, ya se acabó, se acabó mi carrera. Obviamente empieza a tener como ciertas secuelas, empieza a ir al doctor, le empiezan a hacer estudios, pero pues evidentemente el que es como, yo creo que es como su manager, ¿no? O algo así. El que es el papel, que es Diego Luna. Ajá, que es el papel de Diego Luna. Le consigue pues la revancha porque dice que pues
lo ven ya como perdedor y que entonces no puede conseguir como contratos. Evidentemente se refleja en tema de dinero también la situación. Le consigue la revancha, pues tienen ahí como la revancha y gana, pero él pues ya, o sea, igual sigue diciendo que ya se quiere retirar. Y pues por ahí va la historia, básicamente por ahí va la historia, o sea, específicamente es la historia de este como boxeador profesional muy conocido. Se ven muchas cosas alrededor de la vida del boxeador, todo lo que tiene que ver con su vida personal, obviamente, o sea, cuestiones en las que caen a veces los deportistas o los artistas muy conocidos, y siento que un poco como este debate entre pues si ya me retiro o sigo, más la presión social, más la presión de sus fans, más evidentemente el cómo lo ven, y lo que se habla también públicamente y lo que le está pasando y aparte, lo que le está ¿no? pasando aparte a él, en temas de salud también, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, pues básicamente es eso, se me hizo media telenovelesca un poco. Tiene como unas partes ahí que yo no sabía si era serie telenovela de Televisa. Uh-huh. Pero otras partes como que estaban interesantes. Tengo sentimientos encontrados con esa serie porque pensé que no me iba a gustar, la neta. O sea, cuando la empecé a ver... ¿Te ibas predispuesta? No, la empecé a ver y como que dije, nah, ¿qué es esta mamada? Pero viste que salió Doña González y dijiste, dije, ya, nah, chingada su madre, sí, me quedo. Claro. Ya sabía. No es cierto. No. No, la neta no. O sea, sí vi que salió, pero como que al principio la serie no, como que no me atrapaba. Después empezó a avanzar y como que dije, ok, pero luego tenía partes que eran así como medias de telenovela y yo decía, como que esto no me encanta. Entonces tengo como sentimientos encontrados por ahí. Y además está muy rapidona, ¿no? Ajá, sí. Sí, justo este vato, pues ya está en las últimas, pero el manager dice, es lo único que tengo y tengo que seguir buscando peleas y hace lo imposible pues para estar justamente que sea la revancha, ¿no? Uh-huh. Aparte de ser su manager, pues es su amigo, son compas estos vatos, ¿no? Y empiezan a hablar también un poquito pues acerca de lo que es la mafia dentro del mundo del boxeo, de cómo este güey pues pidió ciertos favores para hacer crecer a la máquina, o sea, al personaje principal, y que obviamente él no lo sabe, o sea, él lo hacía por detrás, ¿no? O sea, es pues como el trabajo del manager, él va, se presenta, hace lo suyo, eso no quiere decir que no sea un profesional o que no sepa meter buenos chingadazos, pero pues mucho para hacerlo crecer y que llegara donde está, pues era favorcitos que habían pedido por ahí, y pues que justamente ahora ya que ven pues como finiquitada la carrera de este güey, pues es de vamos a cobrar lo que necesitamos porque tenemos que hacer crecer a nuevos que vienen empujando, uh-huh. Y pues es momento de máquina. Gracias, chavo, pásele por acá, ¿no? Sí. Sí, también sacan un poquito eso, bueno, mucho, y pues sí es parte de, pues que la neta también se ha dicho, no nada más ahí en la serie, sino en la vida real, de lo que hace, ¿no? Que si está comprada, que si se dejó caer, que si no. Siempre ha habido mucho de eso, y por eso es que, por lo menos para mí, el box perdió mucha credibilidad hace mucho tiempo, y prefiero ver chingadazos más fuertes. No, tampoco soy fan de la lucha libre. Y no quiero decir que porque sea falso, porque siempre los que dicen, es que eso ya está programado, ya es falso, y siempre llega acá el luchador y te pone tus chingadazos en vivo. Entonces, no va por ahí, sino no es de mi agrado, la neta es que no. Me gustan otros chingadazos mixtos más fuertes, de esos canales de paga. Entonces, pues, prefiero eso, pero es buena la serie. Digo, al final, como dice Klaus, sentimientos encontrados, yo no, sí me gustó. Pero sí siento que pudo haber dado muchísimo más por todo lo que traen y por quienes están haciendo los papeles, ¿no? Sí. Siento que sí, pero yo le dejo en un 4-5. Yo le dejo en un 4. ¿Sí? Exigente. Sí, es que sí me gustó, pero no, siento que no. No me da para el 4 o 5, la neta. Sí, le hubieran quitado esas escenas de telenovela. No, es que como dices, o sea, trae buen elenco. Ajá. Traen un buen tema, o sea, es algo a lo que le puede sacar mucho provecho, y creo que la pudieron haber llevado de una manera distinta, o sea, hablar de todo lo que se vive detrás y no hacerlo tan en drama y tan en show y tan en, ¿sabes? O sea, no sé, como de otra forma. Más Hollywood, menos Televisa. Ajá, más Hollywood, menos Televisa. Sí. Pues sí, más Disney
Orlando y no tanto Sí, Disney. Aztlán. Sección. Parque Aztlán. Sí, no porque estamos en Costa de México, siempre lo hemos dicho, pero... Ni del Parque Aztlán. No, tampoco. Yo ni he ido, pero... Yo tampoco, pero por ahí puse varias en la página de cuando se iba a estrenar y cuando se estrenó, etc. Y se ve lindo, No, aunque pues caro. echarle pero- más ganas, o sea, nada más eso, echarle más ganas. Traes buen talento ahí, pues échale Que un se poquito vea, más. Ajá. que se note. Excelente, pues vámonos con la última, que es Monstruos, la historia de Lily y Eric Méndez. Es una serie, está en Netflix. Híjole, son 10 episodios, me parece. Fuertísima, ¿eh? ¿Eh? Fuertísima. Es cañón. Y ya me imagino, tú la has de haber visto más, con más análisis que como historia. Está rudona. Eh, Hasta el psicólogo lo analicé. ¿Sí? De plano. Sí, Ok. en serio. El más pequeño 36 minutos, el más largo 1 hora 15, es de este año, les digo, está en Netflix y pues cuenta la historia, está basada en hechos reales porque también ya sacaron el documental, pues de un par de hermanos que dicen vamos a desvivir a los jefes para quedarnos con el varo y pues hacer como nuestras vidas, pero aparte, ahí no lo tocan tanto, pero en la vida real pues sí eran como amantes, por decirlo así, ellos sí eran como pareja. No lo tocan tanto acá en la serie, se quitaron como un poquito de ese rollo, pero en el documental sí aparece más como explícito el rollo. Y pues justo ahí empieza donde dicen cómo pasó y desviven a los papás, ¿no? Pero, Sí. pues claro, trae un análisis No, más a no, fondo no, hasta del no voy a psicólogo. meter nada. No, siento Así que te que escuchamos, no tengo Nicola. ganas de ser funada en el internet. Que digan, queremos ver tu cédula profesional. Ajá, ¿Cómo no, que te no, dice ahorita me psicóloga van a- y te andas diciendo esto? No, y no van a O que te faltar hagan un dúo y los... que te digan, no, comadrita, mi niña, no sé qué, estás equivocada. Ajá. Yo Mi- vengo de la mi UAM y... maestría en... Sí, tienes razón. Mejor Sí. tu humilde opinión. Sí, siento que no me voy a funar yo solita. No, pero trae mucho trasfondo también acerca de lo que ellos vivieron con sus papás. O sea, pues desde su infancia y conforme fueron creciendo en su adolescencia y ahora en su adolescencia adultez. Y entonces está padre porque siento que la van llevando como en el presente, o sea, van hablando de lo que está pasando ya una vez que pasó el asesinato de los padres. Obviamente todo lo involucrado con tema de la policía, las investigaciones, toda esta cuestión. Ellos ya en el presente y a su vez van pasando como estas fases en donde ellos, principalmente uno platica mucho como el cómo era su vida, el cómo eran sus papás, el cómo actuaban con él y con el hermano, el cómo como que los restringían en cómo llevar su vida, y eso está padre, o sea, porque justo va pasando como todo lo presente, más van como hilando con toda la parte del pasado, y como que al principio lo que parece un capricho de simplemente decir, pues queremos la fortuna lana, y ya, ajá. pues resulta que no fue un capricho, ¿no? O sea, tiene todo un trasfondo. Digo, no se justifica, pero... No, claro, pero por sí supuesto. es de... Pero no chale, es lo un capricho. entiendo. O sea, al Ajá. final no es solo un capricho, no es que estuvieran loquitos y dijeran, ay, ya los vamos a matar. O sea, sí trae como una historia detrás. Y está padre. Yo no he visto el documental completo, lo empecé, pero no lo he visto ¿Y qué tal? completo. Y lo poquito que llevo como 25, 30 minutos. Ujú. Yo creo que está bueno, pero sí vale la pena primero ver la ¿Serie? serie y luego el documental, porque creo que trae más material el documental que la serie, y entonces si ves el documental primero, probablemente quedar la serie corta. ya no te va a gustar. Ajá. Cierto. Sí, como que vas a decir, no, ¿para qué? Entonces yo creo que primero ven la serie. Y luego ya, si quieren completar, o sea, toda la historia, pues ven el documental. Excelente, mi Clau. ¿Cuánto le das? Le doy... Híjole. Sí te gustó entonces. Sí me gustó, pero Porque el problema... sí, se nota porque es de... El problema es que vi el Analizando todo. documental y entonces Ah, hago la ya estás comparando. comparación Sí, no, y ahí eso ya no valió. está bueno. Sí, no. Siento que un 4. Sí, un 4.
Yo estoy en el 354. Es que me gustan más los documentales a mí, ya lo había dicho. Entonces, Sí, qué bueno que no viste el documental porque probablemente le hubieras dado el 3-5 a la serie. O 3. O 3. Sí, pero no quiero hacer la comparación, pero sí. Yo creo que... Véalo. Yo la dejo en 3-5, pero la historia es fuerte, o sea, Sí. Sí te atrapan los episodios, la neta es que sí es algo que No, sí y te a ver, trae ahí. o sea, creo que sí hay algo que rescatar de esto y es que está difícil cuando traes una historia basada en hechos reales formar una serie sin caer en un documental, o sea, Claro. sin caer en que tu serie se vuelva una serie documental. Eso está complicado y creo que es algo que sí supieron hacer aquí. O sea, tú ves el documental y se ve tal cual un documental. Ves esto y es una serie, literalmente es una serie, no es una serie documental, es una serie. Y eso es complicado cuando traes otra producción que habla de la misma historia y cuando estás basándote en hechos reales. Entonces sí, eso es algo que hay que recalcar. Sí. Importante. Sí, además está bien loco. La personalidad de cada uno de los hermanos es Sí, de un lado a está otro, heavy. pero bueno, ¿qué? Le voy a dar un 4. Lo comenté. Haciendo es un análisis un poquito Hay que recalcar. más dentro de mí. Sí, ok, la dejo en un 4. A verla, chavos, ustedes nos dirán si les gusta o no. Pues que hemos terminado nuestro episodio número 42. Sus redes sociales. Rapidito. Mis redes sociales, Instagram, ClaUUNF, TikTok, ClauNF3 y Facebook, ClauUNF. Excelente, mi Clau, excelente. Síganla. Yo la sigo y ya he visto videos más constantes. Digo, no es de que suba 10 al día, ¿verdad? Porque pues... No me da la vida No. para eso. Hay cosas que hacer y... Ya voy a comprar mi micrófono para hacer para dormirlos en las noches haciendo... maquillándome y... Sí. Exacto. Pues ya saben, soy Antonio Vidal, me encuentran en todos lados como va a ser Santo Domingo y en las redes personales como Arte Profeta Galáctico. Me pueden seguir, escuchen mis canciones. Este podcast lo encuentran en YouTube, lo encuentran en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio y todos lados, chavos. Vayan y escúchenos. Hemos terminado. Hasta aquí el episodio número 42 de la temporada 2 de La Verdad de Dios. El único podcast que dice la verdad de Dios sin hablar de religión. Cuídense, chavos. Bye. Espera el podcast de La Verdad de Dios cada semana. ¿Quieres que hablemos de algún tema? Escríbenos a Instagram, Facebook o Twitter. En cualquiera de esas plataformas nos encuentras como Bazar Santo Domingo. Esto es La Verdad de Dios.